Hermanos, no nos extrañe todas estas enseñanzas que se han estado trayendo en esta casa últimamente. No nos extrañe todo lo que se ha hablado de los nefilines, de las 3 rebeliones, de los territorios, porque esas cosas son necesarias que las entienda la iglesia que se levanta para el último tiempo. El que viene a entender el asunto de los gigantes va a poder llegar a entender las profecías escatológicas, las profecías para el último tiempo. Y nuestras vidas, nosotros tenemos un espíritu. Usted toma la palabra y la mete en su espíritu, que ahí la palabra se va a desarrollar. La iglesia del último tiempo va a hacer guerras que no son guerras convencionales. Y nosotros tenemos que entender quiénes son los gigantes. Porque los gigantes eran seres, ya hemos oído bastante de ellos, pero yo quiero que entendamos esto. La iglesia del último tiempo viene a tomar el reino. Dice la palabra que cuando hayamos tomado el reino, Cristo viene y le entregamos el reino, le entregamos las naciones para Él. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, resulta que a los nefilines les gustaba tener ciudades y tener reinos. Los gigantes tenían montes, los gigantes tenían reinos, los gigantes, muchos de ellos eran reyes y muchos de ellos construían ciudades para ellos. Vamos a ver el primer pasaje. Nimrod era un gigante. Nimrod era un nefilim. Y vamos a ver Génesis 10, del 10 al 12. Dani trajo ese pasaje. Y dice, y fue el comienzo de su reino. El comienzo. Babel. Nada más y nada menos que Babel, el comienzo. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acat y Calne en la tierra de Sinar. Y de esta tierra después salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es una gran ciudad. Estamos apenas viendo la punta del iceberg. Pero el Señor nos está hablando qué es este asunto de los nefilines. Usted sabe, cuando empezaron a traerlo, pues por supuesto uno lleva años leyendo la Escritura y uno sabía lo de los nefilines y lo que eran. Y yo decía, tanto énfasis en este tiempo. ¿Por qué el Señor está enseñándole a la iglesia y lo trae, y vuelve y lo trae? ¿Qué es lo que el Espíritu nos está diciendo? Y me di a la búsqueda. Me puse a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? Vamos a ver, Og, el rey de Basán, era otro gigante. Vamos a ver el pasaje de Deuteronomio 3, 10, 11. Los gigantes edifican ciudades y nosotros venimos a tomar el reino. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Hay versiones que dicen del resto de los refaitas. Hay versiones que dicen del resto de los gigantes. Pero cuando tú buscas en el literal, dice del resto de los refaim. Porque hay 2 razas de gigantes. Escúcheme bien. Las de antes del diluvio se llamaban nefilines. Las de después del diluvio se llamaban refaínes, pero como son espíritus, y eso lo vamos a ver, nosotros tenemos lucha contra nefilines y contra refaínes.
Og era un refaíta, un refaím. Y todo Basán, vamos a volverlo a leer, y todas las ciudades de la llanura, estamos en 3:10, y todas las ciudades de la llanura y todo Galaad, porque lo de ellos es el territorio. ¿Recuerdan la predicación de Dani? Y todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Vamos a ver en Josué qué nos dice de Og. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón. El monte Hermón fue por donde bajaron los ángeles caídos para unirse con mujeres. Y ese gigante se quedó ahí en esa puerta para dominar en toda la llanura. Vamos. Nosotros somos una iglesia apostólica y profética y venimos arrancando las vendas y despertando al mundo espiritual. Y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, porque el otro territorio de Galaad le pertenecía a Esbón. A Sehón, rey de Esbón. Los gigantes perseguían quedarse con la tierra, pero a quien Dios asignó para territorios son los apóstoles y los profetas, no los gigantes. El apóstol y el profeta establecen por dónde es que se va y por dónde se está abriendo el camino. Pero eso es una unción. Y hay iglesias que tienen la unción apostólica y profética, donde Dios ha levantado apóstoles y profetas que van guiando esa iglesia, porque esa iglesia está bajo esa unción y toma la tierra. Así que no se extrañe que nos estén enseñando de los agentes del diablo que quieren tomar la tierra. Porque si nosotros queremos tomar el reino, necesitamos aprender acerca del enemigo que quiere tomar la tierra. Amén. La enseñanza que trajo Dani el domingo acerca de los territorios es una enseñanza apostólica. Y dice Apocalipsis 11 que los 2 olivos, que uno de ellos convirtió las aguas en sangre. ¿Quién es ese? Moisés. Y el otro oraba y el cielo se cerraba. ¿Quién es ese? Elías. Apóstol y profeta. Fueron matados en la plaza. ¿Y saben qué dice? Que resucitaron. Porque usted sabe qué pasó. Que la iglesia tradicional estuvo oyendo los nefilims. Y cogieron esos ministerios y los mataron. No había problema con que dijeran que se podía ser evangelista o maestro o pastor, pero que mencionara a alguien acerca de ser apóstol o profeta, que lo asesinaban. Pero dice la Biblia que al tercer día resucitaron, porque nosotros somos la iglesia del tercer día, que se levanta apostólicamente y proféticamente, porque Dios nos está preparando para el último tiempo, para tomar el reino. Nosotros somos los resucitados. Y los gigantes le hacen la guerra
a las iglesias apostólicas y proféticas. Y los reinos que ellos han tomado, nosotros los vamos a recuperar. Así que ellos nos quieren hacer la guerra. Y desde el segundo cielo, los gigantes están asignados a naciones, a ministerios, a iglesias, a gente. Todos los gigantes no tienen el mismo tamaño, pero todos los gigantes tienen una asignación: tomar la tierra. Una cosa son las hechicerías y otra cosa, escúchame hermano, y otra cosa es que hayan enviado un gigante. Y tú reprendes hechicería y reprendes el conjuro y reprendes otra cosa y vuelve y se ensarta y sigue la operación, porque ahí hay un nefilim vigilando la operación. Los envían, ellos moran en la tierra y tienen un ángel caído que desde el segundo cielo tiene una nación a cargo, y ese nefilim, una clase de demonología. Los ángeles caídos, los nafalim, que engendraron los nefilim. Nafal viene de caer. Los ángeles caídos tienen regiones de la tierra. Eran ángeles de Dios y le habían dado naciones, pero cayeron y se quedaron caídos sobre esas naciones. Y tienen gigantes que engendraron, que moran en la tierra. Ellos están ubicados en el segundo cielo, pero los nefilims moran en la tierra porque son agentes del plan que traen a cabo esos ángeles caídos sobre esa nación. Estamos aquí, hermanos. Tanto silencio. Y hay nefilims que están asignados a gente específica. Samuel va a casa de David. David tenía un llamado rey y profeta, apóstol y profeta. Cuando él está allí, que la familia de él ni siquiera se acordaba de él, que él existía, Samuel llega a la casa porque Dios manda a Samuel y dice: vete a casa de Isaí, que allí hay uno que vas a ungir por rey. Y Samuel llegó y vio a todos los hijos de Isaí. Y cuando Isaí se acordó: ¡ay, yo tengo un nene que está por allá botado! Porque Samuel le dijo: ninguno de esos es. Y ungió a David como rey. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando Dios nos habla, que el diablo oye. El diablo oye. Y le mandó a Goliat. Y cuando Dios te da un destino, hay un gigante que tienes que matar, porque el gigante se te va a parar delante de tu destino. Este tipo no podía llegar a ser rey, así que ahí le envío a Goliat. Y hay que matar al gigante para poder llegar a tu destino. El significado de Goliat es desterrado. Y de verdad David vivía como desterrado en su casa. Ni sus hermanos ni su padre lo veían. Pero una vez mató el gigante y se reactiva su pasado y tiene que, después del revolú de Saúl, irse por ahí a esconderse. Pudo vencer porque ya el gigante estaba muerto. ¿Cuántas veces hay cosas de nuestra vida que están en el medio y no nos dejan llegar a nuestro destino? A ese nefilim hay que
Y después de mucho tiempo estar David en el reino, dice la Biblia y hace énfasis que el reino de David se estableció y aniquiló todos los gigantes. Llegó uno que se llamaba Isbi-Benob. El asunto con Isbi-Benob era que traía una espada nueva en la cintura. Tú puedes ser un experto matando gigantes. Tú puedes ya conocer el enemigo. Y de momento cuando te crees que te las comes crudas, que ya te cogiste el PhD en el ministerio, llega un Isbi-Benob con una espada nueva. ¿Sabes cómo se llama Isbi-Benob? Morador de las alturas. Viene derechito del segundo cielo a destruirte. Yo no sé por qué. Esa soy yo, no tiene que ser así. A lo mejor me estoy proyectando con la experiencia. Cada vez que yo oía morador de las alturas, yo decía, suena a religión, a esa mezcla de carne con espíritu que a veces está en la iglesia que no se quiere arrancar y uno lleva años y años y años luchando para que la gente entienda lo que es religión y lo que es de verdad Dios. El asunto es que la misión de Isbi-Benob es cansarte. Si no te cansas, no te puede matar. Ay, Señor. Pero cuando uno está acoyuntado como es, metido en una iglesia profética y apostólica como es, y uno sabe descansar también en los que rodean a uno. Yo quiero que usted vea la dinámica de una iglesia apostólica y profética, porque la dinámica, ese gigante lo que quiere es cansar, pero la unción de la iglesia apostólica y profética es el avance. Es el rompimiento, es yo voy a matar todo lo que se me ponga de frente y sigo para adelante. Esa es unción apostólica y profética. Yo voy y elimino y abro paso y sigo, porque la unción apostólica y profética abre el paso para los que vienen atrás. Y dice, segunda de Samuel, unción apostólica y profética. Hubo otra segunda guerra después de Gob contra los filisteos. Entonces, estamos hablando de los valientes de David, de los gibores. Hubo otra segunda guerra después en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibecai Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los Refaim. Y hubo otra vez guerra contra Gob, en la cual Elanán, hijo de fulano de tal de Belén, mató a Goliat, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y después hubo otra guerra donde había un hombre de gran estatura que tenía 12 dedos. Y 12 dedos en los pies también, 24 por todo. Y también era descendiente de los refaínes. Y este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, porque es una unción de avance. Y estos 4 gigantes eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Eso es lo que hace una iglesia apostólica y profética. Es una unción de avance. Y llegó este gigante y lo saqué del medio. Y llegó el otro y lo saqué del medio. Y si este hermano se me cansó, aquí voy yo y me meto en el medio y le mato al gigante que vino a destruirlo. Mira, hermano, las profecías son piezas de rompecabezas. Y las iglesias proféticas
montan los rompecabezas. Y yo tengo esta profecía, y tengo esta profecía, y tengo esta profecía, y por la unción haces así, y el rompecabezas quedó montado. Vamos a la profecía de Checo del domingo. Unción de avance. De un lado, Pijariot. Eso es un desfiladero. Y la imagen es una pared de piedra alta. Que no hay quien la deje. Es una pared de piedra alta. Es un bloqueo. Cualquier coincidencia. Es un bloqueo, otra de la religión bloquea. Y del otro lado estaba Baal-Zephón, el señor del invierno, el señor del norte, el señor de la destrucción. Yo te voy a bloquear y vengo a destruirte. Y en el medio lo que había era un mar. Y el Señor le dijo, sube la vara y parte el mar, porque esto es una unción de avance. Y Moisés subió la vara, mató al Leviatán con su vara, y el mar se abrió porque estaba venciendo los dioses de Egipto. Egipto es una ciudad de aguas. Y la iglesia apostólica tiene que vencer los dioses viejos en los que estuvo metido. Y le dijo, esto está todo bloqueado y destrucción viene detrás de ti, pero levanta la vara y alza el mar. Y tú levantas tu vara de autoridad. O sea, aquí donde se acaban los que, ay, yo podré, ay, yo no podré. Pues mejor es que puedas porque te van a dejar como tostón. Y levantas la vara y abres el mar y el mar responde a tu autoridad. Y cuando cruzaste, le ordenaste al mar que se volviera a cerrar porque los enemigos no te van a perseguir más. El asunto, la revelación que tiene la gente apostólica y profética es que de verdad Jesús ya venció. La iglesia repite, Él venció, Él venció, Él venció. Y cuando ven el enemigo ya se vieron perdidos antes de acercarse al enemigo. Pero cuando la verdad de que Él venció ha sido revelada, Él ya venció. No importa que el gigante tenga 24 dedos. No importa que tenga un cinto nuevo. No importa que la lanza pese 30 kilos. Él ya venció. Lo que hay que hacer es ver bien al gigante. Lo que le pasó a David fue que vio bien a Goliat. Y después que lo miró bien y se dio cuenta que era peludo, que tenía una lanza del tamaño de un rodillo de telar y todo lo demás que dice, le dijo, ¿pero quién eres tú para retar a los ejércitos del Dios de Israel? Pero hay hermanitos que no creen en la victoria y te quieren aguantar porque no tienen unción profética y apostólica y lo que hacen es criticarte. Porque tienen brega. Elías estaba allí en casa de Isaí cuando fueron a buscar para ungir al que era rey. Y nuestro hermanito Elías, como era el mayor, cuando Samuel dijo que venían a ungir un rey, Elías fue el primero en la fila. Como yo soy el primogénito, yo soy el rey. Y le hicieron un poquito para allá, por favor. Y ese se la tenía guardada David.
Él estaba furioso con David, porque a David fue que lo escogieron. Y cuando David llegó al campamento a llevar quesos y leche para los hermanos y vio el gigante, que dijo, yo me atrevo a pelear con él. Llegó el hermanito Eliab, que te dice, no, tú estás haciendo todo esto más que por aguajería, déjate de changuería que tú sabes que tú no vas a poder. Porque hay hermanitos que como no lo entienden, están trabajando otra agenda, aunque no se den cuenta. Están trabajando la agenda del gigante. Yo empecé a pedir al Señor que me enseñara acerca de los Nefilims y los Refaims, porque al enemigo hay que verlo bien. Y esto fue lo primero que el Señor me dijo. Usted sabe que en Isaías, en la caída de Lucero, hay muchos pasajes primero y hay muchos pasajes después que están hablando del rey de Babilonia, porque a Lucero lo comparan con el rey de Babilonia en Isaías. Entonces tú lees los pasajes y tú te crees que esta parte se refiere al rey de Babilonia y entonces esta parte se refirió al ángel que cayó y la otra parte después volvió a tomar al rey de Babilonia. Se me dijo, no es así. No es así. Léelo completo. Que está hablando todo de lo mismo. Y dice, hay un pasaje que dice que cuando llegó al Seol y vieron, hablando de Lucero, que cuando llegó al Seol y lo vieron como realmente era, le dijeron, ¿y tú eras el que azotaba toda la tierra? Dios mío, se abren nuestros ojos. Se abren nuestros ojos. Yo quiero decirte algo. Los ángeles caídos, es que no me quiero adelantar, pero esta ñapita, este hint. Los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres y dieron a luz los Nefilims, los gigantes. Los ángeles caídos eran Ben Elohims, hijos de Dios que cayeron y engendraron gigantes. Pero yo quiero que tú sepas quién eres tú. Porque a los que creyeron en Él, a los que le recibieron, fueron hechos Ben Elohims. Si a ti se te para al frente un híbrido, engendro de un Ben Elohim caído, tú eres un Ben Elohim y ese Nefilim está por debajo de ti. Porque tu creación es superior. Y nos guste o no nos guste, a estas alturas voy a decir como dijo Marcos Rubio de las Naciones Unidas en Ecuador. A mí no me importa lo que digan las Naciones Unidas. Lo dijo tan lindo que yo por poco en mi sala me paro a aplaudir. Y a mí, hermano, la brega se me acabó. Le guste a quien le guste, existen las jerarquías. Hay jerarquías ministeriales, hay jerarquías angelicales, hay jerarquías satánicas. Existen las jerarquías. El arcángel Miguel no se atrevió a reprender al diablo porque él era un querubín y serafín, los dos. Porque él era un querubín y un serafín y Miguel era un arcángel y respetó la jerarquía aunque fuera con el diablo. Pero a nosotros se nos dio de lo alto la autoridad para hollar serpientes, escorpiones y óigame, nada nos dañará.
Así que usted tiene que ver el gigante como es. Y tiene que empezarse a ver usted como es. Usted va a empezar a entrar en su destino cuando empiece a verse como Dios lo ve y no como ningún nefilim le susurra al oído. ¿Quiénes son los gigantes? Los gigantes, oído espiritual. Vamos a desmembrar misterios. Vamos a entender en el nombre de Jesús todo lo que aquí se está diciendo. ¿Quiénes son los nefilim? Los nefilim son una mezcla ilegal de dos naturalezas. La de la tierra caída y una naturaleza espiritual del cielo. Entonces, cuando tú ves esos hermanitos que tienen el alma dividida en dos, tú dices, aquí como que hay una mezcla de dos naturalezas. Y esa naturaleza en la tierra es una mezcla ilegal. ¿Y qué significa que es ilegal? Que no tiene ningún respaldo de Dios. Porque Dios opera en legalidad. Vamos a ver la configuración de un nefilim. Dos naturalezas. La tierra y los seres divinos caídos. Yo voy a soltar esto para los que quieren un poquito más allá. Los nefilims eran hijos de perdición, el engendro de ángeles caídos, hijos de la perdición. Bueno, el plan de Dios. Ustedes saben que cuando Lucero se cayó, el cielo y la tierra que estaban juntos y que operaban juntos, Dios puso su mano y los separó y puso el firmamento en el medio. Eso fue lo mismo que el huerto. El hombre cayó y le puso un portón al Edén, porque Dios protege sus recursos. ¿Ok? Entonces Dios puso un firmamento, un raquia entre el cielo y la tierra. Y dice Efesios 1:9 que el plan de Dios es volver a reunir el cielo con la tierra bajo la autoridad de Cristo. En la NTV dice, y el plan es este. Lo dice bien clarito. Reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, ¿qué pasó? El Señor hizo una sola naturaleza que tenía las dos. Vamos de nuevo. Los nefilims son dos naturalezas que se unieron. Pero Dios hizo a Adán, un hombre de cielo, un hombre espiritual, y después lo puso en la tierra y lo formó con tierra, con la materia prima de donde él iba a gobernar. ¿Qué era Adán? Era un vaso de barro lleno de Dios. Era la configuración del cuerpo de Adán. Era el mismo plan de Dios. El cielo en la tierra. Se abren los oídos. Se van las aves de los cielos. Yo vengo hablando que esta palabra es sembrada en el Espíritu. Dios hizo una criatura que era su plan, caminando en la tierra, un vaso de barro lleno de cielo.
una naturaleza, no dos. Pero el secreto está en la unión, en cómo se hace la unión. Yo quiero que tú sepas que cuando se trata de seres del mundo espiritual, lo que hay que rebuscar es el origen. ¿De dónde viene esto? Te lo pueden decir que parece muy santo, pero el origen no tiene nada de santo. Y viene mezclado. Y cuando el hombre cayó y pierde esa naturaleza, y el cielo se le cierra y él se queda más que con la naturaleza de la tierra, Dios profiere una maldición contra la serpiente, que es la profecía más importante de toda la Biblia. Génesis 3:15. Y dice, van a haber dos simientes. Van a haber dos simientes. Una simiente es la simiente de la mujer. La otra simiente es la simiente de la serpiente. Pero la simiente de la mujer es la que va a vencer. Todo se trata de la simiente, de cómo es la unión. Y como Satanás oyó esa profecía, quiso adelantarse e hizo que ángeles caídos se unieran con mujeres, porque la simiente de él quiere que se perpetúe en la tierra. La toma del reino es erradicar esa simiente, pero vino el Espíritu Santo sobre una mujer. Y la mujer concibió la simiente. La simiente. Porque se trata de que ahora nosotros somos la unión legal. Y lo que estamos enfrentando son uniones ilegales. Ellos le temen a la Constitución, le temen a la palabra. Ay, Señor. La legalidad en el mundo invisible se trata de cómo fue la unión. Y a causa de su origen, las simientes van a estar constantemente en guerra. Yo tengo bregas. Esa soy yo. Con las iglesias que no quieren hacer guerra. Yo no sé qué Biblia fue la que leyeron. Ellos son híbridos. Nosotros somos Ben Elohim. No existe un versículo en la Biblia que explique por qué después del diluvio los gigantes aparecieron. No existe. Hay posiciones, muchas de ellas muy buenas. Hay una posición que dice que en el arca entró la mujer de Cam con el ADN que no era. Hay otra versión que dice que aparece en los textos ugaríticos que no haga la cruz, porque los textos ugaríticos hablaban de mitología y de los cananeos, pero también hablaban de los hebreos. Que los Baales tomaron mujeres y nacieron los refaitas, los que venían después del diluvio.
O sea, hay una posición que habla de una segunda incursión. Y hay otra posición que usa mucho Enoch 15, que yo lo leí, por supuesto que lo leí. Y es así, lo dice así mismo. No estoy defendiendo ninguna posición todavía. Que dice que los espíritus de esos gigantes, el cuerpo murió en el diluvio, pero los espíritus salieron y tomaron otras personas. Esa es la posición de Michael Heiser. Era la posición de Michael Heiser. Todos los pasajes antes del diluvio dicen Nefilim, los pasajes después del diluvio dicen Refaínes, excepto uno. El de Números 13:33, cuando fueron allí a Cades Barnea, que llegaron los espías todos aterrados con los gigantes y dijeron, estos gigantes son Nefilim. Porque ellos querían proyectar que eran tan y tan y tan grandes. Que dijeron, estos son Nefilim. Y por supuesto, una de las cosas que hacen los Nefilim es meter miedo. El temor es un culto, hermano. El temor es un culto. Y algunos eruditos usan ese texto para alegar que los Nefilims eran más grandes que los Refaínes. Ciertamente, cuando tú chequeas, hay unos que están armados de una manera y otros de otra, y hay unos que son más grandes y otros que son más pequeños. Vea bien su enemigo, no tome por un Nefilim a un Refaim. Los Nefilims son los encargados en la tierra, porque ellos son moradores de la tierra. Son encargados en la tierra de llevar el plan satánico en la tierra. Ellos son sus agentes. En el segundo cielo hay una ciudad que se llama Babilonia, puerta de dioses. Los ángeles caídos a los que se asignaron naciones moran en esa ciudad y están a cargo de las naciones de la tierra. Y esa ciudad satánica tiene todos los diseños satánicos para las naciones de la tierra. ¿Estamos hasta ahí? Hey, ¿estamos aquí? Ok. Los ángeles caídos son moradores de esa ciudad. Esa ciudad se llama Puerta de Dioses. Ellos eran Ben Elohims. Y los gigantes son los que llevan a cabo esa agenda. Pero el asunto de Babilonia, hermanos, es serio. ¿Por qué Dios está trayendo el asunto de los Nefilim ahora? Porque hay una cosa que se llama el Nephilim World Order. Hay una cosa que se llama el orden mundial de los Nefilim. De los semidioses, iguales que los griegos. No se me cansen, no se deje robar. Nosotros venimos en el nombre de Jesús dando una palabra que penetra. Los Nefilim tienen una agenda, se llama el orden mundial de los Nefilim para establecer la idolatría babilónica en la tierra. Un ejemplo son los dioses griegos. Hércules era el hijo de un dios y estaba en la tierra y era como Dios y llevaba a cabo unas cosas. Cronos, Gea. Entonces a la iglesia como que, ay, es que este asunto de esta gente cuando se ponen a hablar de las conspiraciones, de la masonería, de los Illuminati.
Todo es parte del orden mundial de los Nefilim, de los magnates de la tierra. Déjame con calma, porque entonces se echan a correr. Que ya empezaron a hablar de las conspiraciones. Ya empezaron a hablar de esto que me complica la vida. Pues la iglesia que no brega con eso no puede tomar el reino. Porque sin darse cuenta está trabajando para el orden mundial de los Nefilim. Vamos a un ejemplo bien sencillo que aquí se explica 1.000.000 de veces, pero hoy yo solo voy a explicar diferente. Satanás quería plantarse, dicen los textos de su caída, en el monte de Dios, en el monte del testimonio, dicen las traducciones. Pero el literal dice el monte del Moed, de donde viene la palabra Moadim, fiesta. El monte de Dios representaba en la tierra para aquel tiempo bíblico el monte de Oreb. El monte de Dios es el monte Moed. Y el monte Moed es el monte de la reunión, de la asamblea. Y nosotros vemos por el libro de Job que cada cierto tiempo los Ben Elohim venían a presentarse delante de Dios al monte de la reunión, de la asamblea. Hasta que no les dio la gana de presentarse a unos cuantos. Pero por eso, por la importancia del monte de Dios, es que Dios le dijo a su pueblo: tú te vas a presentar delante de mí 3 veces al año. Agenda de Nefilim, las Navidades, el San Valentín, el Halloween, agenda de Nefilim, para adorar otros dioses. Entonces, la iglesia quiere decir: yo me presento delante de ti en el monte Olimpo, delante de Zeus. Esto que yo acabo de decir es para que usted se esté arrancando las greñas, gritando y saltando. Tres veces al año te vas a presentar delante de mí. Entonces yo celebro Sukkot y celebro Navidad y celebro San Valentín y yo voy de este monte a este monte porque yo puedo asimilar cuanta naturaleza me engendren. Dios mío. Hay iglesia que está celebrando la fiesta que no es, en el monte que no es, llevado y arrastrado por la agenda Nefilim. Y una iglesia de doble alma tiene una naturaleza ilegal. ¿Han sido muchas las garnatas? Vamos a lo último. Apocalipsis 17 y 18 hablan de Babilonia. Babilonia es representada en una mujer que es la madre de las hechicerías, porque toda la humanidad está bajo esa hechicería. Nosotros hemos sido libertados de esa hechicería, nuestros ojos se han abierto. Y dice que está montada en una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. No se preocupe que yo no voy a empezar a desgranar las 7 cabezas y los 10 cuernos. Pero esto es bien fácil. Las 7 cabezas son 7 montes porque son 7 formas de gobiernos que están plasmados en la tierra. Y los 10 cuernos son 10 ideologías, sean seculares o religiosas, que gobiernan en la tierra y son parte de esa agenda babilónica. ¿Eso lo entendimos fácil? Y nosotros, hay una palabra que está bien ligada a los gigantes y a nosotros,
Y es gibores. Paul ha enseñado de esa palabra aquí. Dice Génesis 6 que ellos eran hombres de renombre. Ellos eran, lo que dice literal es que ellos eran gibores. Ellos eran hombres de fama y poderosos. Pero los valientes de David también eran gibores. Eran hombres de fama y poderosos. Porque gibor es un título. No es una raza ni es una naturaleza. Gibor es un título. Nosotros somos gibores. Y Babilonia tiene gibores. Y tiene gobernantes que son gibores porque han sido tomados por nefilims para llevar agendas de gobierno adelante. Pero como la iglesia sigue encejada en 4 paredes y de lo que yo me ocupo es de mi reinito, de cómo yo esté bien, de mi nene, ocúpese de eso, eso hay que hacerlo. Pero tu visión tiene que irse ensanchando a una visión de reino. Tiene que sacar de la iglesia las hechicerías, que cuando haga así el velo se abra y vea las noticias, diga, aquí hay un gibor. Aquí hay un nefilim. Esta es una ideología del orden de los nefilim. Esa es la iglesia que toma el reino, mi hermano. Los soldados americanos comen bien, hacen ejercicio, duermen bien y tienen buenas armas. Esa es su vida personal. Pero si se quedan adentro, no libran a nadie en batalla. Entonces, mire lo que a mí me pasó. Obama, yo empecé a ver los gibores y los nefilim. Voy a decir 2 o 3 porque yo aquí no vengo a hablar de política, pero sí vengo a hablar de geopolítica. Que esos no son temas de la iglesia. No, esos son los temas de la iglesia de reino. No hay guerra que no se libre en las rodillas. Y usted lo que tiene que hacer es orar y dar la palabra. Porque usted es un Ben Elohim. Obama, un nefilim lo tomó. Yo espero que no cierren el canal. Obama, un nefilim lo tomó e implementó en Estados Unidos la agenda woke, que en vez de despertarlos, lo que hizo fue dormirlos. Mire lo que a mí me ha pasado. A la vez que yo estoy preguntándole al Señor qué es lo que hay con los nefilim, por qué tú estás trayendo ahora esto, Señor, qué sé yo qué. Alguien se me acerca hace poco más de un año y ahí comentando, dijo, no, porque como el domingo es lo de Venezuela, ¿qué me importaba a mí Venezuela? Y yo sentí que el Espíritu Santo me hizo, ¡ja! Y me viró la cara para lo que me estaban diciendo. Y yo dije, ok, Señor, y llegué a casa y prendí el televisor a buscar de Venezuela. Desde ese día, todos los días, yo reviso lo que yo llamo la novela de Venezuela. Las muchachas que me ayudan con mami me dicen, pero tú vas a verlo. Y yo, ahora que estoy en el capítulo emocionante, ¿cómo voy a dejar la novela ahora? Creo que estoy en lo mejor. Pero yo recuerdo que antes de que apareciera todo este revolú que hay ahora en el Caribe, el Señor me dijo, hay una guerra cósmica en el Caribe. Yo se lo dije a más de uno aquí. Y me miraban y me oían y no me hacían caso. Y yo decía, hay una guerra cósmica en el Caribe, porque antes de que se vieran los buques y los destroyers y todo eso, había una guerra en el Caribe. Y es una guerra de nefilims. Iglesia profética y apostólica,
abriendo las mentes y los ojos. Lo tenemos en el patio de atrás y seguimos ocupados en nuestros asuntos sin orar. Yo me di cuenta de algo. Dame la primera vista del Caribe, que con esto vamos a terminar. El Caribe. Lo que vemos ahí. Cuba, la isla más grande del Caribe, tiene una ideología. Y esa ideología, por mano de Nefilims, la regó. Fue la primera en el Caribe. Y los Nefilims se fueron regando por el Caribe. Y tomaron Honduras, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, está peleándose Colombia, tomó Brasil, la agenda Nefilim. Y Dios ha entrado al Caribe. Y estos buques que usted ve ahora son la consecuencia de que Dios hace rato que entró al Caribe. Proféticos, nosotros somos proféticos. Entonces, yo he notado algo con los izquierdistas autoritarios. Todos son hechiceros. Todos bregan la hechicería fuerte. En Miraflores sacrifican leones. Válgate, yo espero que no se dejen el canal. Miraflores es la casa de gobierno de Venezuela. En Venezuela está el monte de María Leonza, uno de los cultos idolátricos más grandes de este hemisferio. Vamos. ¿Por qué está orando usted? Despertamos en el nombre de Jesús. Aquí se acaba el sueño espiritual. Nosotros venimos a tomar el reino. La mujer de Ortega, tú la miras y es una bruja literal. Ortega es Nicaragua. En Venezuela, en las cárceles de Venezuela, han replicado las cárceles del inframundo. En el patio de atrás de nosotros están torturando gente hasta matarlos. Están encarcelando niños y jóvenes, además de los adultos. Los están matando porque tú no quieres ser socialista. Hay una cosa que se llama la operación Tuntún. Tú estás en tu casa tranquilo y te tocaron la puerta y te llevaron. Y nunca más volviste a aparecer. Y el Espíritu Santo empezó a hablarme, hermano. Yo, Dios mío, pasando hambre. El sueldo en Venezuela es $1 al mes. El autoritarismo. Todos son hechiceros y todos son pro-Palestina, todos odian a Israel. Y todos practican el narcotráfico. Porque el narcotráfico es uno de los mercaderes de Babilonia.
que venden el alma de los hombres. Y los drogadictos quedan bajo esa influencia. Vamos a ver el de Sudamérica. Vamos a ver cómo estamos en Sudamérica. Por Venezuela, fíjense, la cosa empezó con Cuba, mente profética. La cosa empezó con Cuba, se empezó a propagar y ahora el dominante es Venezuela, Maduro. Cuando lo vea con la cota verde o anaranjada, saben que fue que ya lo atamos nosotros. Cuando caiga Maduro, porque va a caer en el nombre de Jesús. Cuando caiga Maduro, cae Nicaragua y cae Cuba, porque son el triángulo que sostiene la puerta del autoritarismo y el islamismo en este hemisferio. Venezuela se ha convertido en la puerta del Islam. Y la agenda del Islam es tomar el planeta. Nosotros no nos podemos quedar cantando corito. La agenda del Islam es tomar el planeta. Y Maduro le abrió la puerta a Irán. Y empezaron a entrar los Hezbollah por Venezuela y empezaron a llenarle los papeles como que son venezolanos hablando iraní. Hablan iraní y cuando presentan el pasaporte dicen Juan Pérez. Todo lo más grande del mundo. Venezuela tiene secciones completas de tribus de Nefilims. Y empezaron a regarse, dame Sudamérica. Empezaron a regarse. Y están en Colombia, están en Brasil. Brasil está calladito con el ataque a Venezuela, no quiere meterse. Pero vigilen a Brasil. Se llama el gigante de Sudamérica. China se llama el gigante de Asia. Ay, iglesia, si usted vino hoy a oír que usted puede reprender al demonio que se le está metiendo en la cocina porque se le quema la comida, a Brasil hay que vigilarlo. Colombia. Gustavo Petro se quiere asentar. Si tumban a Maduro y Colombia no lo saca, Colombia es el otro Venezuela. La iglesia tiene que orar porque estamos hablando de este hemisferio. Los Hezbollah, todo Sudamérica está lleno de Hezbollah y de Hamas. Y por ahí fue que subieron a Estados Unidos. Los grupos terroristas que entraron a Estados Unidos entraron por Venezuela. Pero Dios ha metido su mano, hermanos, y Dios está haciendo algo. Y Dios me dijo, estoy abriendo una ventana. Escúcheme, iglesia, que estoy diciéndole lo que me dijo Dios. Me dijo, estoy abriendo una ventana en el tiempo de este cuatrenio para hacer un movimiento geopolítico. Y es necesario que la iglesia lo vea para que lo pueda mantener. Y Dios empezó a hacer cambios. La Sheinbaum, que es la discípula de López Obrador, que ese es más narcotraficante que el Mayo Zambada. Válgame Dios.
No quiere, Trump le dijo, yo me meto con el ejército y te resuelvo el asunto de las drogas. No, déjalo. Esto es asunto de soberanía. Déjame a los narcotraficantes tranquilitos que me costearon la campaña. Bueno, ya eso está liqueado en las noticias, no importa que yo lo diga. México, Bolivia, Evo Morales, mire, Dios está haciendo algo. Se le metió Trump y Sheinbaum bajó la cabecita. Y digo, como tú digas, y Trump le dijo, me vas a entregar a todos estos narcotraficantes. Está bien, con tal de que no te metas en México, yo te los entrego todito. Y allá los sentaron y empezaron a cantar más que un gallo. Y tienen vigilados a un montón de gobernantes, de nefilims. Gente tomada por los nefilims para tomar este hemisferio. Dios mío. Pero Dios ha metido su mano y Evo Morales puso a otro por él, porque como lo inhabilitaron para gobernar por pedófilo, se agajaron a pelear el que Evo Morales puso y Evo Morales, y acaba de ganar un demócrata en Bolivia. En Argentina la Kirchner ya la tienen presa. Está Milei, un demócrata. Y Dios está recuperando Perú, Ecuador, países que eran autoritarios, y está ganando. Está ganando. Dios está sacando porque está reordenando la geopolítica de este hemisferio. Iglesia. Lo que hagan los buques es lo de menos. Es lo que haga la iglesia. Trabajar con Dios para derribar Babilonia y el orden de los nefilims de este hemisferio. Amén. Vamos a orar. A Petro lo están velando, a Gustavo Petro, el de Colombia. Ya le descubrieron que le pagaron toda la campaña. Le dijo a Maduro, ordenó a su ejército que defendiera a Maduro. Levante sus manos. Se cae toda venda. Se cae toda venda. Una iglesia apostólica y profética que entra en el ejercicio de la toma de naciones y de territorios. Nosotros venimos bendiciendo el CARICOM. Nosotros venimos bendiciendo las naciones del Caribe en el nombre de Jesús. Nosotros venimos derribando toda agenda nefilim en ese territorio en el nombre de Jesús. Nosotros venimos hablando lo que dijo Dios acerca de su reino y de los hombres. Cristo vino para que les alumbre en el nombre de Jesús. Venimos hablando sobre la iglesia que está en esos lugares. Despierta, se viene arrancando todo espíritu de religiosidad ahora en el nombre de Jesús. Una iglesia apostólica y profética se levanta con poder a tomar toda la región del Caribe, incluyéndonos a nosotros. En el nombre de Jesús. Venimos contra los nefilims de narcotráfico desde Puerto Rico, desde las Antillas, en toda Sudamérica, en el nombre de Jesús. Venimos ordenando que los cultivos de coca de Colombia y de Ecuador se secan en el nombre de Jesús.
Venimos ordenando que llevamos a tierra y a nada cualquier sacrificio de hechicería que se haya hecho en Miraflores y en Nicaragua, en el nombre de Jesús. Que cualquier trabajo de hechicería que se haya hecho en cualquier casa de gobierno, incluyendo la nuestra, cae a tierra en el nombre de Jesús. Venimos hablando tu voluntad sobre este hemisferio. Enséñanos, Señor, y danos instrucciones con relación a lo que tenemos que hacer con relación a este hemisferio. Se deshace el comunismo en el nombre de Jesús. Se deshace el autoritarismo en el nombre de Jesús. Venimos contra todo espíritu de Islam y le ordenamos que retrocede. En el nombre de Jesús desaloja. En el nombre de Jesús desaloja. En el nombre de Jesús desaloja. Nuestro Dios es Ha Elohim. Y nadie más. En el nombre de Jesús, yo bendigo a este pueblo. Y yo declaro que somos pueblo de ojos abiertos. En el nombre de Jesús. Bendiciones.